Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Miss. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues aquí, corriendo. No, no es cierto. Tenía un grupo activo, de computación básica y tenían algunas dudas, entonces no podía yo aceptarlos vía Laura, vía Bris, intentando ingresar, pero para que no se me mezclaran, trabajo con la misma cuenta, entonces no les pude aceptar. Una disculpa por ello, pero ya estamos acá en sesión, ¿ok? Sí, Miss, gracias. No se preocupe. Miss, una Bien, bienvenidos. pregunta. Sí, Antes de sí, empezar, adelante. a mí el de educación virtual me sacó por error del grupo y perdí el video de la primera sesión. ¿Me lo podrá compartir otra vez, por favor? Laura, el primer video que hicimos fue apenas el que compartí. De hecho, creo que alguien reenvió, pero ahorita lo vuelvo a enviar. ¿El de los El 8 minutos pasado, no hubo uno antes, Miss? no. Fue el de la primera sesión que tuvimos. Sí, está grabado, de hecho tengo la grabación, pero no lo compartí porque solamente estuvimos hablando sobre qué es lo que se iba a generar esta semana. Di las indicaciones generales del curso, la presentación y quedamos pues que se iba a generar el estudio. Pero en realidad, lo que usted me comentaba, lo de los filtros, ¿no? No hemos hecho ningún video de filtros. Apenas ahorita este sábado es que vamos a trabajar con contenido de retroalimentación, por así decirlo. Entonces, el único que he compartido es el de minutos para resolver ahí alguna duda de Giselle. Ay, Miss, muchísimas gracias. Ya estaba yo toda estresada. Gracias, gracias. No, no se preocupe. Sí me imaginé, dije, se me hace que piensa que ya vamos bien avanzados, pero no, apenas esta semana vamos a comenzar a trabajar, recordando pues que dimos toda esta semana para que ustedes generaran el estudio de la unidad 1. Y bueno, la sesión de hoy, de hecho, a propósito, dejé este grupo al final por si nos pasamos de tiempo, bueno, ya no tengamos interrupciones sobre pues, que yo tenga que cortar la sesión o algo, tener la disponibilidad de tiempo, que es lo que les pedí en la clase anterior. Pues apenas vamos a iniciar, no se estresen, ¿ok? Por acá, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas, que no alcanzo a ver quiénes estamos por acá todavía. Permítanme abrir mi ventana tantito. Bris y Lorena, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Cuéntenme, por favor, brevemente. ¿Generaron estudio o no generaron estudio? Sí, Miss, está mucho más complicado que el intermedio. Ya me quiero regresar. Nada de eso, no, nada de eso. Está sencillo, solamente viene más completo, pero vale la pena, van a ver que vale la pena. Ajá. Importante que sí hayan generado el estudio porque vamos a poner solamente 3 puntos de la evaluación. Vamos acá, ¿sale? Miren, vamos rápidamente a comentar sobre la unidad 1. Ya por acá les estoy compartiendo mi pantalla. En la unidad 1 refiere a lo que son las funciones de base de datos y filtros. Para ello quiero compartir primero algunos tips sobre el tema de base de datos. Voy a abrir el archivo que nos están compartiendo de la plataforma, es el que voy a utilizar, es el que voy a abrir. Ok. Directamente el de la evaluación, ¿ok? Y ya ahorita me regreso. Voy a descargarlo nuevamente porque luego hago algunos cambios y me pierdo. Entonces vamos a abrir el archivo. Este es el archivo que nos da la plataforma para generar lo que es la evaluación. Hasta que cargue tantito. Ahí está. Y aquí mismo pues voy a ir retroalimentando, al igual que en los demás cursos, voy a retroalimentar lo que sería la unidad número 1.
como solamente tenemos 2 temas a trabajar, pues hay que tratar de reforzarlo lo más que se pueda, que son las funciones de base de datos y los filtros. Si ustedes notaron o observaron o pusieron atención y leyeron en lo que son las fórmulas de base de datos, me voy a guiar de alguna celda vacía. Tenemos por acá, pues, una agrupación específica para este tipo de, vamos aquí, vamos a la para generar estas operaciones. Ajá. Por ejemplo, vamos aquí. Tenemos las agrupaciones que ya conocen ustedes más o menos, financiera, fecha, hora, matemáticas, estadísticas, búsquedas, base de datos, texto lógico, información y definida por el usuario, entre otras, no más se hace. Pero, en especial, estas funciones se encuentran dentro de una misma agrupación que se llama base de datos. Y si ustedes observaron, por ejemplo, tenemos la función contar y lo único que se agrega es BD. Luego tenemos contará, que hace lo mismo que las funciones básicas de contar, de contará, de varianza, covarianza, etcétera, máximo, extraer, hacen absolutamente lo mismo. Y de hecho no tenemos tantas, si ustedes observan, son pocas las funciones de base de datos que tenemos. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre que yo utilice una función de contar, que yo utilice, por ejemplo, de las funciones estadísticas, la función contar? Bueno, aparte de que la estructura o la sintaxis no es la misma, vamos a observar, contar es esta, me pide un valor 1, un valor 2 y n valores, bueno, hasta 255 valores. Y en la función de base de datos, por ejemplo, pues acá cambia. La estructura o la sintaxis ya cambia. ¿Por qué cambia si me devuelve lo mismo? Y si puedo utilizar P de contar y es lo mismo que yo utilice contar, por ejemplo, sí te va a devolver el mismo resultado en algunas ocasiones. Y la diferencia está en esto, en cómo tú defines una base de datos, para empezar. Los que leyeron la antología, en algún punto de esta antología dice que una base de datos se caracteriza por tener un orden, una tabla bien estructurada, donde principalmente debemos de tener encabezados en esa columna. ¿Okay? Aquí quiero mover mi Excel y se quedó trabado. Ajá. Dice que debe de tener encabezados y llamaremos encabezado a esto. Ajá. Aquí está como muy lento ahora mi Excel. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla normal que no tiene un orden o que no tiene una estructura como tal, solamente fue una tablita que fui generando, es probable que no me permita hacer ciertas funciones cuando yo quiera realizar una extracción, por ejemplo. Y los que conocen un poquito sobre estos términos de base de datos, regularmente la primera columna de una base de datos puede ser una matrícula, puede ser una ID, puede ser un código, puede ser una llave primaria que nos permite identificar mediante esa columna, ajá, o con esa matrícula, ese código, ese registro, todo, pues, digamos, toda la información o todos los datos que tenemos de un registro en específico. Entonces, aquí, digamos que involucra mucho el orden que yo tenga en mi tabla, aunque no sea como tal una tabla, pero que tenga la estructura correcta, pues a eso ya le llamamos una base de datos. Muchas veces tenemos tablas que carecen de este concepto, es decir, no tenemos un encabezado y en ocasiones se tiene el encabezado, pero el encabezado no me habla de lo que tengo debajo de esa lista o debajo de ese encabezado. Entonces, es importante identificar que una base de datos no propiamente necesitan ser miles y miles de datos. Se va a caracterizar por lo siguiente, porque es ordenada, porque tiene encabezados y que estos encabezados nos van a servir para utilizar las funciones y que además están organizadas por registros. Cada dato pertenece a un registro. ¿Ah? Entonces, desde ahí parte esto. Ahora, si vemos esta tabla que nos dan en la evaluación,
pues cumple con esto que nos indica, ¿no? Acá pues tenemos nombre del alumno y enseguida tenemos la matrícula, pero bien la matrícula pudo haber estado primero y después el nombre del alumno, no pasa nada. Ajá. Pero sí, normalmente esto debería de estar acá, del lado izquierdo. Ahora, las funciones de base de datos nos devolverán lo mismo que algunas otras que ya conocen ustedes y como ya dijimos, lo único que cambia es la estructura o la sintaxis. Vamos a entender que esta tabla la vamos a visualizar como una matriz, una matriz tabla o una base de datos, donde Excel trabajará por posiciones. Vamos a ver lo siguiente. Excel va a decir o va a asignar valores numéricos y va a decir, ok, de toda esta tabla que yo reconoceré o que tú me indicarás en algún momento en las funciones, que esto es una base de datos, le va a asignar numeraciones, entendiendo que esta columna donde empieza nombre del alumno hacia abajo, le va a asignar el número 1. La columna B, que es matrícula, le va a asignar el número 2, la C3 y así de manera consecutiva. Y las filas también van a estar posicionadas a partir de la selección. No hay que confundirse porque esto es una fila, ¿cierto? Esto es una fila y yo estoy en la fila 5. Pero si yo hablo de que aquí se origina mi base de datos, entonces Excel le asigna a toda esta fila el número 1 y luego a la fila que sigue el número 2. Entonces es diferente estos numeritos que los números que ya internamente Excel asignará a lo que va a ser nuestra base de datos. Entonces, hasta aquí, no sé si con estos conceptos teóricos que vienen, de hecho, me parece ser que también en la antología, ¿tienen alguna duda sobre lo del concepto de base de datos para poder entender lo que vamos a hacer a continuación? ¿Tienen dudas sobre ello? Cuéntenme con toda confianza. Me dice alguien que si les doy acceso, pero ya le di acceso a todos. Pues parece que no tengo aquí solicitudes. Cuéntenme, por favor, ¿tienen alguna duda sobre esto hasta este punto? ¿No? Para que avancemos. No, Miss, gracias. Vayamos temprano. Ok. Ok, bien, pues vamos entonces avanzando. Ok, voy a tratar de no hacer muchas pausas. Si tienen dudas, me pueden interrumpir sin problema. Ahora, en la evaluación, en la primera, solamente voy a trabajar con ustedes los primeros puntos de la evaluación. Todo lo demás lo van a realizar de manera individual. Ajá. Vamos a mirar que en la primera parte que tenemos de la evaluación nos pide que en este archivo vamos a utilizar las funciones de base de datos y nos pide utilizar la función B de extraer. Ajá. Esta función o mediante esta función hay que a partir, dice, del número de matrícula, vamos a encontrar o a extraer más bien el nombre del alumno y su especialidad. Alguien me preguntaba que si lo podíamos hacer en una misma fórmula o en una misma función. Sí, es correcto, lo pueden hacer en una misma función. Yo en este caso lo voy a hacer por separado y si nos da tiempo lo hacemos en la misma función. Ajá. En el archivo, en la parte final, a partir de la fila 57, se les asignó un espacio para que ustedes vayan generando los resultados de las funciones. ¿Ok? Todo ese espacio lo pueden utilizar o pueden agregar más espacio si ustedes consideran importante el ingreso de más filas. ¿Ah? Ahora bien, para facilitar el trabajo, yo diría, si la extracción la voy a hacer a partir de la matrícula del alumno, pues vamos a generar una pequeña lista de todas las matrículas que nosotros tenemos. Recordando pues que para las funciones debemos de tener un cierto orden donde nos va a solicitar utilizar un criterio. ¿Ok? Yo voy a hacer uso del asistente para que veamos. Voy a buscar la función B de extraer y le voy a dar clic en aceptar únicamente para ir viendo las especificaciones que se nos piden. Me pide como tal una base de datos, que ya dijimos que es nuestra tabla. Nos pide un nombre de campo, en donde nos dice aquí, es el rótulo, entre comillas, dobles de la columna o un número que representa la posición de la columna en la lista. En este caso ya dijimos
que puede ser el número de columna. Si no logro identificarlo, pues simplemente escribo en comillas dobles el nombre de esa columna. Y nos pide criterios. En el caso de los criterios, dice, es el rango de celdas que contienen las condiciones especificadas. Pero nos dice que el rango incluye un rótulo, entendiendo que el rótulo es el encabezado de columna, y una celda bajo el rótulo para una condición. Entonces, vamos a entender estas tres cosas. Uno, la base de datos es nuestra tabla. El nombre del campo, digamos, es lo que voy a seleccionar, que puede ser escrito o que lo puedo indicar por el número de columna, dependiendo qué es lo que yo quiero extraer. Y el criterio es lo que deseo que se cumpla en la búsqueda para generar la extracción. Ajá. Entonces vamos a generar primero el criterio, ¿ok? Y la lista. Si yo voy a hacer una búsqueda por matrícula, pues el criterio a cumplirse, en este caso, ¿quién es? Pues es la matrícula, ¿no? Ejemplo, yo voy a decir, mira, de la matrícula 005127, tráeme o extráeme el nombre. ¿Quién fue mi criterio? Pues la matrícula, ¿no? Entonces, este criterio dice que debe de estar rotulado con un encabezado y la matrícula, en este caso el criterio de búsqueda. Entonces yo les diría que coloquemos el nombre o que copien directamente la matrícula, tal cual por aquello de los acentos y los espacios. Ajá. Entonces vamos a copiar aquí la matrícula y debajo, adicional a lo que viene en la evaluación, yo les pediría que generen una pequeña validación, que esto viene en el intermedio, ¿verdad? Vamos a crear una lista desplegable donde el origen pues va a ser toda mi columna de matrícula. Todas mis matrículas para que vayamos haciendo pequeñas pruebas. Entonces selecciono toda mi lista de matrículas y le doy a aceptar. De esta manera, bueno, ya tengo yo acá mi lista de matrículas donde se cumple lo siguiente, que en criterio voy a tener mi rótulo y mi criterio, que son estas dos. Y mediante la matrícula voy a extraer, dijimos, lo voy a colocar por acá, el nombre del alumno y voy a extraer, ¿qué más dice la evaluación? Creo que la especialidad. Ajá, y su especialidad. Entonces, acá le ponemos especialidad. Ya lo que sería el diseño y todo eso, bueno, ya es opcional a cada uno. Si lo desea agregar, pues se vería más presentable el trabajo, por supuesto. Si no tienen la oportunidad de hacerlo, bueno, pues simplemente traten de marcarme cuáles son sus resultados de manera ordenada. ¿Ah? Entonces, aquí voy a extraer el nombre del alumno y aquí la especialidad en base a la matrícula. Lo vamos a poner ahí en color rojito. Y entonces, bueno, me posiciono como cualquier otra fórmula o función sobre la celda que trabajaré. Presionamos igual y voy a escribir el nombre de la función, que es B de extraer. Abrimos los paréntesis y vamos a mirar. Me pide una base de datos. Vamos nuevamente, dijimos que nuestra base de datos comienza desde el encabezado, todos los rótulos, hasta el último registro. ¿Okay? Entonces, que sería toda mi tabla. Punto y coma, siguiendo la sintaxis o la estructura de mi función. Y ahora me pide el nombre de campo. El nombre de campo es, como el asistente nos lo dice, aquí me posiciono, el rótulo entre comillas dobles de la columna. ¿Pero de qué columna? Que representa la posición de la columna en la lista. Entonces, en este caso, si nosotros queremos extraer el nombre, tendríamos que indicar que es la columna 1. Si yo quiero extraer la especialidad, pues la columna sería 1, 2 y 3. Si yo quiero traer el pago de inscripción, pues 1, 2, 3, 4, 5. O en su defecto puedo escribir directamente pago de inscripción respetando el acento que yo tengo, ¿sale? Entonces, para mí se me facilita más, pues, asignar la numeración, ¿no? En este caso voy a traer el nombre, entonces le pongo el 1.
Ajá. Y en criterio, pues como ya lo dice aquí, necesitamos el rango de datos donde se incluye el rótulo de la columna y la celda donde se va a cumplir el criterio o la condición. Y como en este caso lo que yo quiero condicionar es que sea igual a esta matrícula, tiene el rótulo y tiene la condición. Vamos a ver cómo ya aquí mi asistente de manera automática ya me devuelve a Jiménez Elvira. Ajá. Y da lo mismo que si yo aquí le pongo el rótulo, entre comillas, de mi primera columna, que es nombre del alumno. Vamos a verlo. Nombre del alumno. Ajá. Y vamos a mirar, nombre del alumno, me devuelve, vean acá, la función. No me está trayendo como tal se movió, creo que eso, vamos nuevamente a corregir. No me devuelve un resultado. ¿Lo ven aquí? No me lo está devolviendo. Vamos a ver, le puse nombre del alumno. Vamos a ver cómo dice nuestro encabezado. Y a mí por eso, ok, quiero que observen algo que pasa siempre. Yo acá escribí nombre y en el rótulo quiero que observen esta no es una O. Ese es un 0. Me doy cuenta porque es más delgadito que la O. Esto es un 0 y entonces para Excel es diferente. Yo aquí le corrijo y le pongo el 0. Se supone que acá ya me debe de traer. No sé si ese fue el único error o tenga algún otro error el encabezado. Nombre del alumno. Parece ser que está bien escrito, ¿no? Ah, no, no le quité la O. Ahí. ¿Okay? Si observamos, ya se corrigió y por eso a mí casi no me gusta trabajar con los textos. Yo prefiero asignarle nombres a lo que son las columnas porque Excel automáticamente nos da el indicador en qué columna a partir de la selección que yo indiqué que será mi base de datos comenzar a trabajar. ¿Qué pasa? Como en este ejemplo, si no te das cuenta dónde está el error, batallas bastante en encontrar dónde está el error. Si te falta un acento, si había un espacio, si había una coma, el acento estaba al revés, etcétera. Por todo eso, pues cada carácter pues, es diferente y entonces no te lo va a encontrar. ¿Ok? Entonces yo siempre sugiero trabajar con índices para identificar nuestras columnas y nuestras filas. Entonces le damos un aceptar y vamos a mirar que en esta celda pues ya tengo a Jiménez Elvira. Vamos a corroborarlo, ¿no? Yo voy a seleccionar en mi lista la última matrícula que tengo de mi lista, los últimos para no moverle tanto. Dice que esta matrícula, que es la terminación 82, corresponde a Nancy Marcelina, ¿no? Que es ella. Y bueno, aquí podemos hacer alguna otra verificación. Lo hicimos con la función extraer. Ajá. Y bueno, ya platicamos un poquito de las diferencias entre usar una función normal y una de base de datos. Cambia la estructura. Y bueno, después nos pide en ese mismo ejercicio que mediante esto mismo obtengamos la especialidad. Entonces, nuevamente, le pongo B de extraer, aquí está, mi base de datos. No sé si los que estuvieron conmigo en el intermedio, ¿se acuerdan qué hacíamos para nombrar a todo un rango que se utilizará de manera muy frecuente? A ver, en el caso de Brice, que estuvo conmigo en el intermedio, Brice, ¿se acuerda qué es lo que se sugiere hacer cuando vamos a utilizar un rango de datos que digamos, lo voy a estar utilizando muy frecuente? ¿Qué se sugiere que hagamos? A ver si se acuerda, Brice. Un rango de datos. Yo recuerdo que podíamos seleccionar el rango de datos y a partir de donde aparece el nombre y columna, ahí cambiábamos el nombre de rango de datos. Exactamente, lo voy a hacer para aquellos que a lo mejor no recuerdan o no sabemos cómo hacerlo. En este caso, vale la pena porque van a utilizar varias veces lo que es el mismo rango, es decir, la misma tabla, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero que hagan para que no estén seleccionando cada rato la tabla, hay que seleccionar toda la tablita y nombrarla. La vamos a nombrar.
Es opcional, no es necesario que lo hagan, si ustedes lo quieren hacer. Y esta tabla, asignarle un nombre. Esta tabla le vamos a poner base de datos de becas. Becas. Yo acá en el cuadro de nombres le estoy estableciendo pues ese nombre al rango que tengo seleccionado, que es todo esto. Le estoy poniendo B de becas, enter, para que me lo reconozca o lo acepte, ¿no? Y entonces ahora en mis funciones, para no seleccionarla, le voy a decir B de extraer. Y en base de datos, en lugar de seleccionar toda esa tabla, pues escribimos el nombre de mi función, de mi tabla, perdón, que yo guardé con el nombre B de becas, que ahí lo tengo. B de becas y hace referencia a toda esa selección. Si ustedes observan, pues ya se muestra seleccionada, ¿no? ¿Para qué? Para evitar eso de estar seleccionando cada rato. Punto y coma, y ahora me dice que cuál es el nombre del campo o cuál es el indicador de la lista o de la columna sobre la que voy a extraer, que en este caso es la especialidad, y si vemos en la 1, la 2 y la 3. Entonces le digo que en el indicador 3, punto y coma, y mis criterios pues siguen siendo por matrícula, ¿no? Donde sea igual a esta matrícula, pues me va a hacer la extracción de mi base de datos. Cierro mi paréntesis y listo. ¿Ok? Me dice que la terminación 87, que es pertenece a Edgar y es de la especialidad de odontología. De esta manera, pues podemos verificar que la búsqueda o la extracción de estos datos de estos alumnos se genera sin problema. Y bueno, aquí si alguien tiene dudas sobre lo que hicimos del rango de datos para nombrarlo, con toda confianza me indica. Pues miren, hasta aquí tenemos este primer punto. Lo que me preguntaban si lo podíamos hacer en una misma función, les diría yo que no sería correcto hacerlo por lo siguiente. ¿Cómo traería el nombre de Romero Cruz Maximiliano y en la misma celda derecho? Tendría que, todavía aunado a la función extraer, tendría que concatenar pues lo que es la especialidad de derecho y nos quedaría un texto bastante largo. Sí se puede hacer, pero en este caso en la evaluación no nos los pide así, entonces quedaría por separado con estos dos términos. Nombre del alumno primero y la especialidad del alumno en otra celda. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda respecto a esta función que es la de B de extraer. En realidad es la única que voy a explicar porque las demás son muy repetidas. Vamos a utilizar la función B de contar A, B de contar, nuevamente B de contar, B de max, B de min, B de suma, y yo creo que son sencillas. Ya con la estructura que indicamos, esto pues lo estarían haciendo de manera individual. Alguien que ya haya avanzado en la evaluación y que diga, no puedo hacer esta, no lo entendí, me indican, por favor. Sí. Yo sí tengo una duda. Ay, perdón, es referente a lo que comenta. Bueno, yo estaba haciendo la evaluación y me quedé en el punto de máximos y mínimos. Me trabé un poquito porque, bueno, donde dice un promedio entre 0 y entre 10. No sé si esto, bueno, si fue correcto, pero yo puse que sea mayor de 0 y menor a 10. Sí, de hecho, si observamos aquí, nos está pidiendo que el rango, o que se genere un rango, ¿no? Que sea mayor o igual que 0 y al mismo tiempo cumpla que sea menor o igual que 10. Entonces, es correcto. Aquí, siempre que tenemos rangos, acuérdense, utilizamos esta prueba lógica. Tengo que indicar que se cumplan las dos condiciones para poder generar el rango. Entonces, sí es correcto, Brice, en este caso. Ok, Miss. Y bueno, igual tuve una duda en esas. Lo que pasa es que para poder condicionarlas, es que no sé si le podré mostrar. Sí, si quiere me puede compartir pantalla, no hay problema. ¿Quiere compartirme pantalla? Yo para que quite la mía.
Sí, nada más déjeme, busco mi archivo, porque no lo tengo Ok. abierto. Sí, sí, está bien, me indica Brice. Mientras los demás, cuéntenme, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre esto? Diony, buenas tardes, bienvenido. Una disculpa, no le di la bienvenida hace un ratito. Ivette, Laura, Lorena. ¿No hay dudas hasta aquí? No, ninguna, maestra, gracias. Ok, ok, muy bien. Perfecto. Vamos Ya a encontré mi archivo. Ok, voy a quitar la pantalla, Brice, y usted me comparte la suya, por favor. Si se nos llegara a terminar Me las dice sesiones, que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ay, caramba, a ver, vamos acá. A ver, ¿lo puede volver a intentar, por favor? Ok, parece que ya se está compartiendo. Ok, los demás. ¿Le puede dar clic en la función, por favor, Brice? Mi duda es en esta parte de aquí, porque Ajá. si yo le borro aquí medicina, me cambia el dato y ese dato ya no es correcto. A ver, ¿qué dice el punto número 5? En el punto, es decir, de obtener el promedio final más alto entre 0 y 10 de las especialidades de medicina o arquitectura. Ajá, en este caso yo escogí medicina. Ah, ok. Es que pueden ser cualquiera de las dos porque dice o que puede ser medicina o que puede ser arquitectura. Entonces, si usted borra, por así decirlo, recuerden que cuando establecemos criterios hacia abajo, estamos indicando hacer referente a la función o, que puede ser medicina o puede ser medicina. Entonces, en el de arriba usted está diciendo que medicina sea mayor o igual que 0 o que medicina sea menor o igual a 10. Y entonces el promedio final lo tenemos que establecer seguido, por así decirlo. En este caso, la función debería, y a ver, otra duda, Brice, quiero ver su función, a ver cómo la estructuró. ¿Sí? Porque, dele ok, ahí dice, ok, la base de datos es esta. L5 es, ¿quién es L5? A ver, si quiere le subo para que logre ver. Sí. L5 es el promedio final. Y luego, a ver abajo. Luego. A84 a B86 es. No sé, es el criterio. Ok, sí, ya vi cuál es el detalle. Ahí en esta función, L5 usted la está estableciendo como el nombre de la columna, ¿cierto? Está bien, hasta ahí es correcto, pero luego dice que el rango sea de especialidad a promedio final. Pero entonces, si regresamos, estaríamos indicando que se cumplan cualquiera de estos dos. Y entonces, digamos que encuentra el primero y lo devuelve, pero no nos está haciendo la condición de que se cumplan ambos, es decir, las dos condiciones, que cumpla que sea mayor. Voy a compartir tantito la antología en este punto para que ustedes puedan ver en qué punto lo podemos resolver. Voy a deshabilitar tantito la Si gusta también le comparto el control, bueno, le cedo el control para que pueda. Voy a quitar tantito la pantalla, Brice, para compartirles
la antología y ahorita me vuelve a mostrar su pantalla, ¿ok? Déjenme ver si la tengo habilitada. En lo de las funciones de base de datos. Vamos por aquí. Hay un punto, no sé si no viene en los videos, yo ya no vi los videos, pero en la antología casi estoy segura que si viene, ahí estamos con antología de ustedes, déjenme descargarla rápidamente. Aquí está unidad 1. Déjenme descargar rápidamente la antología. En ese punto, pues lo único que está sucediendo es que solo se está cumpliendo una condición, Brice. La otra, pues no se está tomando en consideración. Por eso es que le altera el resultado. Vamos a ver cómo se debe de estructurar de manera correcta cuando tenemos dos criterios por cumplirse en una misma función. Voy a compartir. Sí, por favor, Laura, si se nos termina el tiempo, nos volvemos a conectar. Estoy trabajando con mi cuenta personal y se me corta cada 45 minutos, entonces sí, por favor. Vamos aquí. Ok. Miren, vamos a ver si hay aquí algún ejemplo y si no, pues ahorita ponemos uno de manera independiente. Ok, aquí, por ejemplo, si observamos en esta sintaxis donde se nos pide el producto, recuerden que es una multiplicación, ¿no? de ciertos datos. Y aquí vamos a mirar, tenemos región como criterio y tenemos como vendedor a Luis. ¿Qué es lo que sucede acá? Nos dice que nos devolverá el producto del importe total de la región y que el vendedor sea Luis. Cuando nosotros establecemos al lado de la celda el otro criterio, entonces decimos que se está cumpliendo el I. Se cumple que sea esto y esto. Y como en ese que usted colocó, acá puso medicina y abajo medicina es una opción. Ahí trabaja la función O. Y yo digo, que puede ser de la región o de la especialidad de medicina o puede ser igual de la especialidad de medicina. Entonces, en el criterio que usted establece, puede ser que medicina sea mayor que 0 o puede ser que medicina sea menor que 10. Pero en ningún momento se establece el rango que se cumpla, que sea medicina mayor que 0 y menor que 10. Entonces ahí sí se altera su resultado. ¿Le parece si hacemos la corrección ahí mismo en su archivo, ya que usted ya lo tiene, Brice? Nada más vamos a finalizar la sesión, regresamos para que no nos acorte la actividad, por favor. Para todos los demás, sí, claro. Por favor.